El asfalto mojado devuelve los faros como si la carretera estuviera viva. Eso es lo primero que piensas cuando llevas 12 horas al volante y el cansancio empieza a convertirse en otra cosa. No en sueño exactamente, en algo más parecido al delirio. La línea blanca del centro de la carretera deja de ser una línea y se convierte en un pulso, como un corazón, como algo que respira debajo del pavimento. Gerardo Villanueva llevaba 13 años manejando tráileres de carga pesada por la México-Nogales. Conocía cada curva, cada bache, cada gasolinera fantasma que seguía iluminada aunque hacía años que nadie llenaba un tanque allí. Conocía los tramos donde la señal del radio desaparecía, los puentes donde el viento lateral podía empujarte medio carril, los kilómetros donde si se te ponchaba una llanta, podías esperar horas antes de que alguien pasara. Conocía la carretera. Creía que la carretera lo conocía a él. Esa noche de octubre, la radio estaba sintonizada en una estación de norteños que ya llevaba media hora sin emitir señal limpia. Solo estática rota por fragmentos de acordeón. El termómetro exterior marcaba 9 grados. El café del termo ya estaba frío desde hacía 2 horas, y Gerardo llevaba el ojo derecho fijo en un punto que no era exactamente el camino, sino algo más lejano, más difuso. El punto donde el cerebro se rinde a sí mismo. Fue entonces cuando vio las luces. No eran luces de vehículo. Eso lo supo desde el primer segundo, aunque tardó varios más en entender por qué lo sabía. Las luces de los coches tienen una forma de acercarse, de crecer con cierta lógica. Estas luces estaban quietas y estaban demasiado juntas. Y estaban demasiado bajas para ser un coche parado en el acotamiento, demasiado altas para ser reflectores de señalización. Eran 4 puntos de luz amarilla dispuestos en un rectángulo perfecto. En medio de la nada, Gerardo redujo la velocidad. No porque quisiera detenerse, sino porque el pie hizo eso por su cuenta, como si el cuerpo hubiera tomado una decisión antes que la mente. El tráiler bajó de 90 a 70, de 70 a 50. Los faros iluminaron un tramo más de carretera y las luces seguían ahí, sin moverse, sin cambiar. Luego vio el camión. Era un camión como el suyo, del mismo tonelaje, quizás algo más viejo, con la cabina de color rojo oscuro, que en ese momento parecía casi negro. Estaba estacionado en el acotamiento derecho, con las luces de emergencia encendidas, pero no intermitentes como deberían estar. Las 4 luces parpadeaban al mismo tiempo, en sincronía perfecta, y eso es lo que le había resultado extraño. Las luces de emergencia de un camión nunca parpadean así. Siempre es alterna. Izquierda-derecha, izquierda-derecha. Este camión tenía las 4 encendidas y apagadas al mismo tiempo. Como si fuera una señal. Como si alguien hubiera modificado el sistema eléctrico para mandar un mensaje específico. Gerardo pasó de largo. Claro que pasó de largo. Llevas 13 años en carretera y aprendes ciertas cosas. La más importante es que en esas carreteras, a esas horas, no te paras. No te paras por nadie. No te paras, aunque veas a alguien herido en el asfalto, aunque veas un niño llorando en el acotamiento, aunque veas un hombre en llamas, no porque seas mala persona, sino porque ya has escuchado suficientes historias de lo que le pasa a quien sí para. Pero mientras dejaba el camión rojo atrás, Gerardo miró por el espejo retrovisor, y lo que vio lo acompañó durante meses. La puerta del lado del conductor del camión rojo estaba abierta, y había una figura parada junto a la puerta. Una figura que no se movía, que solo miraba cómo el tráiler de Gerardo se alejaba. Y aunque estaban a quizás 100 metros ya,
Y aunque las luces de emergencia eran lo único que iluminaba la escena, Gerardo tuvo la certeza, completa, sin ningún margen de duda, de que esa figura lo estaba mirando directamente a los ojos, a través del espejo. Cerró los ojos por un segundo. Volvió a mirar. El camión rojo seguía ahí. La figura ya no estaba. Aceleró hasta 110 y no bajó de esa velocidad hasta Hermosillo. Eso fue hace 4 años. Gerardo todavía maneja por esa carretera. Todavía pasa por ese tramo, pero nunca ha vuelto a ver el camión rojo. Lo que sí ha visto 2 veces en estos 4 años es una mancha oscura en el asfalto que no desaparece con la lluvia. Una mancha grande, del tamaño de lo que podría dejar un hombre tumbado boca abajo durante muchas horas. Nadie le ha explicado esa mancha. Nadie en las estaciones de servicio cercanas la menciona. Nadie parece verla excepto él. Y hay noches, en las peores noches, cuando el café está frío y la radio no agarra señal y el asfalto devuelve sus propios faros como si la carretera estuviera viva, que Gerardo se pregunta si la figura seguía ahí. Si todavía está ahí, esperando que alguien más pare, esperando que él pare. Esta es la primera historia. Hay cosas que ocurren en las carreteras mexicanas que no salen en ningún periódico, que no aparecen en ningún reporte policial, que circulan únicamente de boca en boca, entre conductores, en los comedores de las centrales de carga, en los puestos de revisión donde a veces, cuando ya es tarde y los oficiales están cansados y no hay nadie mirando, alguien baja la voz y dice: ¿a ti te ha pasado algo en la Nochistlán, Guadalajara? ¿Algo que no puedas explicar? Porque hay tramos de carretera donde el narco ha operado durante tanto tiempo que la violencia ya no es un evento, es una atmósfera. Es algo que se ha impregnado en el asfalto, en los árboles del acotamiento, en el aire mismo. Y los conductores que pasan por esos tramos regularmente lo sienten antes de poder nombrarlo. Una presión detrás de los ojos. Una tensión en los hombros que no se va aunque pares, aunque te bajes, aunque respires hondo. Algo que te dice: aquí pasó algo. Aquí siempre está pasando algo. Gerardo no era supersticioso hasta esa noche de octubre. Ahora carga en su tráiler, detrás del asiento del conductor, una imagen de la Virgen de Guadalupe que le regaló su madre cuando empezó a manejar y que durante 12 años guardó en la guantera sin mirarla. Ahora la mira cada vez que sube al camión, y en los tramos donde la señal del radio desaparece, donde las líneas blancas del centro se vuelven un pulso, donde el asfalto mojado devuelve sus faros como si algo debajo de la carretera estuviera respirando, cierra los ojos medio segundo y dice en voz baja algo que no es exactamente una oración, es más bien una advertencia para él mismo, para cualquier cosa que pueda estar escuchando. Dice: yo vi el camión rojo y seguí de largo. Dice: yo no soy de los que paran. Lo que ninguno de los compañeros de Gerardo sabe, lo que nunca le ha contado a nadie excepto a su hermano mayor durante una noche de alcohol en la que los dos prometieron no volver a hablar del tema, es lo que encontró cuando llegó a la terminal de Nogales esa madrugada. Cuando abrió la caja del tráiler para hacer el inventario de entrega, en el último pallet, mezclado entre las cajas de electrodomésticos que transportaba, había un teléfono celular. Un teléfono barato, de esos de prepago, con la pantalla rota en una esquina. Tenía batería. Y tenía un mensaje de texto recibido hacía 4 horas. Las mismas 4 horas que Gerardo llevaba en carretera. El mensaje decía: ya lo vio, ya sabe dónde estamos. Avísale que no regrese.
El número que había enviado el mensaje era el mismo número 3 veces. 33333333333. Gerardo apagó el teléfono. Lo metió en una bolsa de plástico. Caminó hasta el contenedor de basura más alejado de la terminal y lo tiró ahí. Nunca supo de quién era el teléfono. Nunca supo cómo había llegado a su carga. Nunca supo a quién iba dirigido el mensaje. Pero durante semanas despertó a las 3 de la mañana con la certeza física, como un puñetazo en el pecho, de que el mensaje iba dirigido a él. Ese mensaje era para él. Y alguien lo había enviado desde donde estaba el camión rojo. Eso fue lo último que le contó a su hermano antes de que los dos se quedaran en silencio y cambiaran de tema y pidieran otra cerveza, y nunca, en los 4 años desde entonces, volvieran a mencionar aquella noche. Hay cosas que es mejor no nombrar 2 veces, porque nombrarlas es como encender las luces de emergencia de un camión a las 2 de la mañana en una carretera vacía. Es una señal, y no siempre sabes quién la va a recibir. La carretera Durango-Mazatlán tiene un nombre que los locales conocen bien: el Espinazo del Diablo. No es un nombre turístico ni de marketing. Es un nombre que alguien puso hace muchos años y que sobrevivió porque describe exactamente lo que es. Un tramo de 30 kilómetros que trepa y desciende por la Sierra Madre Occidental, como si alguien hubiera trazado la carretera sobre los huesos de algo enorme que lleva siglos muriendo ahí arriba. Curvas de 90 grados, precipicios de 300 metros, niebla que puede aparecer en segundos y dejarte sin visibilidad a 15 metros cuando hace un instante veías kilómetros. Los camioneros que conocen esa ruta tienen una regla no escrita: no pares en el Espinazo de noche. Nunca. Por ningún motivo. Miguel Ángel Reyes conoció esa regla. También conocía a su jefe, que le había dicho que la entrega tenía que ser antes del amanecer o habría consecuencias, y que esas consecuencias no eran el tipo que uno puede apelar con una excusa sobre el clima. Así que Miguel Ángel entró al Espinazo del Diablo a las 11:45 de la noche de un martes de noviembre, con 16 toneladas de acero laminado en la caja, los frenos en buen estado según la revisión de esa mañana, y un miedo sordo en el estómago que intentaba convencerse de que era solo el café rancio de la última gasolinera. Las primeras curvas fueron bien. La niebla no había llegado todavía. La luna llena iluminaba los bordes del precipicio con una claridad casi obscena, como si quisiera recordarte exactamente cuánto había hasta abajo. Miguel Ángel mantuvo segunda velocidad, frenó con el motor en cada bajada, contó las curvas como le habían enseñado a contar para mantener la concentración. Curva 1, curva 2, curva 3. En la curva 4, vio al hombre. Estaba en el acotamiento, justo en el punto donde la curva se abría al recto antes de la siguiente. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una chamarra oscura y pantalón de vestir. No tenía equipaje. No tenía coche visible. Estaba de pie, perfectamente derecho, con un brazo extendido hacia la carretera en la señal universal del autoestopista, a las 11:45 de la noche. En el Espinazo del Diablo, con pantalón de vestir y sin equipaje. Miguel Ángel redujo la velocidad, pero no se detuvo. Pasó junto al hombre a 30 kilómetros por hora, lo suficientemente despacio para ver la cara. El hombre lo miró, sin urgencia, sin la expresión de quien lleva horas en carretera y está desesperado. Solo lo miró, con una calma que era más perturbadora que cualquier expresión de miedo o angustia. Miguel Ángel aceleró. Curva 5, curva 6. En la curva 7, el hombre volvía a estar ahí. Miguel Ángel pisó el freno. El camión se detuvo con un chirrido de neumáticos.
Miró por el retrovisor, por el parabrisas, por el retrovisor lateral. La carretera detrás estaba vacía. La carretera adelante también. Pero el hombre estaba ahí, en el acotamiento de la curva 7, con el brazo extendido, mirándolo con la misma calma. Cosas que Miguel Ángel pensó en los siguientes 30 segundos, parado en la curva 7 del Espinazo del Diablo. Que había un segundo hombre. Gemelos, dos personas en puntos distintos de la carretera. Algo perfectamente lógico, aunque improbable. Que estaba más cansado de lo que creía, y su cerebro estaba jugando trucos. Las alucinaciones por fatiga son reales, documentadas, y se producen exactamente en las condiciones en que Miguel Ángel manejaba esa noche. Que el hombre había corrido entre las curvas, que conocía la sierra, un atajo entre los acantilados, algo que le permitía aparecer por delante. Que ninguna de estas explicaciones era suficiente. El hombre de la curva 7 empezó a caminar hacia el tráiler. Miguel Ángel metió primera y salió de ahí. Curva 8, curva 9. La niebla llegó entre la 9 y la 10. No gradualmente, de golpe, como una pared. Miguel Ángel encendió las luces largas y luego las apagó, porque las luces largas en la niebla no iluminan, rebotan. Encendió las antiniebla. Redujo a 20 kilómetros por hora. En la curva 10, los faros encontraron una figura en la niebla. Estaba en medio de la carretera, no en el acotamiento. En medio. El hombre de la chamarra oscura estaba parado exactamente en el centro de la carretera, a unos 15 metros de la trompa del camión, con el brazo ya no extendido sino colgando a los costados, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Miguel Ángel pisó el freno de emergencia. El camión frenó. El hombre no se movió. Los dos se miraron a través del parabrisas y la niebla, durante lo que Miguel Ángel jura que fueron 2 minutos completos, pero que probablemente fueron 30 segundos. No se movió ninguno. El motor del tráiler seguía encendido, vibrando bajo el asiento. El único sonido, además del viento, que empujaba la niebla en columnas lentas. Luego el hombre sonrió y se hizo a un lado, despacio, sin urgencia, como quien le está haciendo un favor a alguien que no se lo merece del todo. Miguel Ángel pasó a su lado, tan cerca que habría podido abrir la ventana y tocarlo. Tan cerca que en el espejo lateral lo vio de espaldas, mirando cómo el camión se alejaba en la niebla, con esa postura perfectamente recta, perfectamente tranquila. Miguel Ángel no paró hasta llegar a Mazatlán, 4 horas después. En el comedor de la empresa, contó la historia a 3 compañeros. Uno de ellos, un veterano de 20 años en esa ruta, lo escuchó en silencio hasta el final. Luego dijo: ¿chamarra oscura? ¿Traje de vestir? ¿Sin equipaje? Miguel Ángel asintió. El veterano se quedó callado un momento. Luego dijo algo que Miguel Ángel repitió muchas veces después, intentando entender exactamente qué significaba. Dijo: eso no es un fantasma. Eso es una prueba. Te estaban probando y pasaste, porque no paraste. Nunca explicó qué habría pasado si Miguel Ángel hubiera parado. Nunca le preguntaron. Hay preguntas que uno aprende a no hacer en esas carreteras. La sierra tiene una forma de guardar sus secretos que no es pasiva. No es simplemente no contar. Es activa. Es una presión, una advertencia constante de que hay cosas que ocurren en esas curvas, en esa niebla, en esos precipicios, que pertenecen a otro orden de la realidad. Uno donde las reglas que aplican en las ciudades, las leyes, la lógica, la causalidad, simplemente no funcionan igual. Miguel Ángel siguió manejando esa ruta durante 3 años más. No volvió a ver al hombre de la chamarra oscura,
Pero hay otras cosas que vio en esos 3 años que todavía no le ha contado a nadie. Cosas que guarda en el mismo lugar donde uno guarda los sueños que no quiere recordar, pero que aparecen de todas formas en los momentos de silencio. En los tramos donde la señal del radio desaparece. En los kilómetros donde el asfalto mojado devuelve los faros como si algo debajo de la carretera estuviera mirando hacia arriba. Hay cosas que ocurren en esas carreteras y la sierra las guarda para siempre. Antes de la segunda historia, necesitas saber algo sobre las zonas de silencio. No estamos hablando de la zona del silencio en Durango, aunque esa también existe y tiene sus propias historias. Estamos hablando de algo diferente. Los camioneros que llevan años en las rutas del norte de México tienen un término para ciertos tramos de carretera, zonas muertas. No porque no haya señal de teléfono o radio, aunque eso también ocurre, sino porque son zonas donde algo parece haberse detenido, donde el tiempo tiene una textura diferente, donde lo que pasó en ese lugar sigue ocurriendo, de alguna forma que no puedes explicar pero que sientes en la nuca y en los tendones de las manos mientras aferras el volante. El camionero que te va a contar la segunda historia se llama Enrique, no su apellido real. Por razones que vas a entender cuando termines de escuchar, Enrique prefiere que usemos solo su nombre de pila. Sigue vivo, sigue manejando, aunque en otras rutas. Y cuando habla de lo que le pasó en la carretera entre Culiacán y Guamúchil aquella noche de 2019, lo hace con la voz de quien ha repetido la historia suficientes veces para dominarla, para que deje de dominarle a él. No lo ha conseguido del todo, pero lo intenta. Esta es su historia. En sus palabras, llevaba mercancía de abarrotes. Nada especial, cajas de aceite, de azúcar, de harina. Carga legal documentada, sin ningún problema. Lo que pasa es que el trayecto te obliga a pasar por un tramo de unos 40 kilómetros donde no hay absolutamente nada a los lados. Campo abierto, algunos árboles, canales de irrigación, y de noche ese tramo se vuelve absolutamente negro. No hay casas. No hay negocios, no hay nada que tenga luz eléctrica. Solo la carretera y tus faros y lo que tus faros alcanzan a iluminar. Iba más o menos a la mitad del tramo cuando vi los vehículos. Eran 3 camionetas, las 3 iguales. Ram 2500, color negro, vidrios polarizados. Estaban detenidas en el acotamiento izquierdo, las 3 seguidas, separadas por unos 10 metros entre sí. Tenían las luces apagadas, completamente apagadas. Si no hubiera sido porque las iluminé con mis propios faros al pasar, no las habría visto. No había nadie fuera de los vehículos, o al menos eso parecía. Lo que sí había, y esto es lo que me heló, era el sonido. Cuando pasé junto a las 3 camionetas, escuché algo, o creo que escuché algo, porque el motor del tráiler hace ruido, siempre hace ruido, así que no puedo decirte que estoy completamente seguro, pero juro que en el segundo exacto en que pasé junto a la segunda camioneta, escuché, debajo del ruido del motor, un golpe sordo, desde adentro de la caja de la segunda camioneta, como si alguien estuviera golpeando desde adentro. No paré, claro que no paré, pero no pude dejar de pensar en ese golpe. 40 kilómetros después, cuando llegué a Guamúchil y me bajé en la central de carga, me quedé parado junto al camión durante unos minutos, intentando convencerme de que había sido el motor, una piedra golpeando la carrocería, el viento, cualquier cosa. Y entonces noté algo. En el lado derecho de mi tráiler, a la altura de la caja, había una mancha. Era sangre. No una gota, no un rastro pequeño. Una mancha grande. Pues
30 centímetros de diámetro, en la parte exterior de la caja de mi tráiler. Fresca, todavía húmeda. Yo no había pasado junto a ningún animal. No había golpeado nada. La carretera estaba completamente despejada. Me quedé mirando esa mancha durante mucho tiempo. Luego llamé a mi esposa. Le dije que estaba bien. No le conté lo de la mancha. Luego fui al baño de la central de carga. Vomité, me lavé la cara con agua fría y volví al camión. La mancha seguía ahí. La limpié con agua de una botella y papeles de la guantera. Tardé bastante. Cuando terminé, el papel estaba completamente rojo. Lo metí en una bolsa de basura. Lo tiré en el contenedor más alejado de la central. Y en los 3 años que siguieron, nunca tomé esa ruta de noche. Solo de día. Solo con sol, con visibilidad completa, con tráfico en la carretera. Porque lo que me seguía, lo que me sigue siguiendo incluso ahora, es la pregunta: ¿qué pasó en esas 40 kilómetros? ¿Qué había en esas camionetas? ¿Y por qué cuando pasé junto a ellas, algo estaba golpeando desde adentro? Enrique dejó de hablar en ese punto. Se quedó mirando su café. Luego dijo una cosa más, casi en susurro, casi para sí mismo. Dijo: a veces me pregunto si lo que golpeaba en la camioneta me escuchó pasar. Si supo que había alguien ahí. Si todavía está esperando que alguien regrese a buscarle. Después de eso, no dijo nada más. Hay tramos de carretera en México donde la noche no es solo ausencia de luz. Es una presencia activa. Es algo que se instala entre los árboles y los canales de irrigación y el asfalto, y te observa con la paciencia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Porque lo que opera en esas carreteras, lo que convierte ciertos tramos en zonas muertas donde el tiempo tiene textura diferente, no tiene prisa, no la necesita. Sabe que tarde o temprano habrá otro camionero, otro par de faros, otro hombre solo con su motor y su café frío y su radio sin señal. Y sabe, con la certeza de quien lleva décadas instalado en un lugar, que ese hombre va a pasar, que todos pasan. La pregunta no es si van a pasar. La pregunta es qué van a llevar consigo cuando lleguen al otro lado. Enrique llegó al otro lado, con una pregunta que no tiene respuesta. Con la imagen de 3 camionetas negras sin luz en la oscuridad perfecta de una carretera que no conduce a ningún lugar que importe. Y con el sonido, siempre con el sonido de ese golpe, sordo, desde adentro, desde algún lugar donde alguien necesitaba que oyeran, desde algún lugar donde todavía, tal vez, alguien sigue golpeando, esperando. La segunda historia empieza 3 semanas antes de la noche de las camionetas. Empieza con una llamada. Enrique recibió esa llamada de un número que no conocía, un martes por la mañana, cuando estaba en su casa en Culiacán haciendo una revisión de rutina a su camión. La voz era de hombre. Voz tranquila, educada, sin ninguna marca regional particular que Enrique pudiera identificar. Le dijo que tenía trabajo para él. Un traslado de mercancía. Buena paga. Mucho mejor que lo habitual. Enrique le dijo que ya tenía rutas asignadas por su empresa. El hombre dijo: esto es, además de tus rutas. No tienes que decirle nada a tu empresa. Solo seguir tus rutas normales y de vez en cuando hacer una parada. Enrique colgó. Eso fue lo correcto. Eso es lo que habría hecho cualquier persona razonable. Y durante los primeros días, Enrique estuvo bastante seguro de que eso iba a ser todo. Una llamada de un desconocido, una oferta vaga y claramente turbia, el rechazo, el fin. Pero el hombre volvió a llamar. 3 días después, desde otro número, con la misma voz tranquila y educada. Esta vez no hizo una oferta.
Dijo, sé dónde vive tu familia, Enrique. Sé el horario de tu hija en la escuela. Sé que tu hermano tiene un taller en la colonia Tres Ríos. No te estoy amenazando. Solo quiero que sepas que te conozco, que te hemos estado viendo trabajar durante un tiempo, que eres bueno en lo que haces y que me gustaría que siguieras siendo bueno en lo que haces, en buena salud, con tu familia también en buena salud. Luego le dio las instrucciones para la primera parada. Era sencillo, completamente sencillo. En uno de sus trayectos regulares, había un punto kilométrico específico en la carretera donde debía detenerse. En ese punto, habría alguien esperando. Ese alguien subiría algo a la caja de su tráiler. Enrique seguiría su ruta normal hasta otro punto kilométrico específico, donde esperaría otra persona que bajaría lo que habían subido y seguiría hasta su destino habitual. Nada más. Nadie le pediría que mirara qué subían o bajaban. Nadie le pediría que interactuara con las personas. Solo necesitaban su camión moviéndose por las rutas donde ya se movía, con los documentos de la empresa, con el historial limpio de Enrique, con la apariencia perfecta de normalidad. Enrique hizo esa parada, y la siguiente, y las que vinieron después. Durante 6 meses, Enrique fue un transporte fantasma. Sus rutas oficiales no cambiaron. Sus tiempos de llegada eran los mismos. Sus documentos eran impecables. Pero en cada viaje había esas paradas. Esos minutos en un kilómetro específico donde se detenía, donde escuchaba pero no miraba, donde sentía el peso en la caja cambiar ligeramente y luego seguía. No sabía qué transportaba. Y durante esos 6 meses se convenció de que era mejor no saberlo. Hasta la noche de las camionetas negras. Esa noche, en el tramo entre Culiacán y Guamúchil, no hubo ninguna parada programada. Era un viaje de abarrotes completamente normal. No había ningún punto kilométrico señalado. No había nadie esperando en el acotamiento. Pero Enrique pasó junto a 3 camionetas negras con las luces apagadas y escuchó el golpe desde adentro de una de ellas. Y cuando llegó a Guamúchil, encontró sangre en el exterior de su caja. Nunca supo si la sangre estaba relacionada con las camionetas. Nunca supo si algo o alguien había caído o sido arrojado contra su tráiler en esos 40 kilómetros de oscuridad perfecta. Nunca supo si alguien dentro de una de esas camionetas lo escuchó pasar y golpeó para pedir ayuda, y Enrique siguió de largo. Lo que sí supo, y esto lo tuvo claro desde que lavó la mancha de sangre en el contenedor de Guamúchil, es que estaba implicado en algo cuyas dimensiones nunca iba a poder medir del todo, que la sangre en su camión no era el principio. Era solo la primera vez que lo que transportaba dejaba una marca visible. 4 meses después de esa noche, Enrique le dijo a la voz del teléfono que quería salir, que tenía problemas de salud, que el médico le había recomendado cambiar de trabajo, que lo sentía mucho pero que no podía seguir. La voz se quedó en silencio un momento. Luego dijo, «Está bien, Enrique. Entendemos. Las condiciones de salud son importantes». Y eso fue todo. Nadie lo amenazó. Nadie le hizo nada a su familia. Nadie apareció en su puerta. La voz no volvió a llamar. Enrique nunca supo si eso significaba que lo habían dejado ir limpiamente, o si significaba que ya no lo necesitaban porque habían encontrado a alguien que ocupara su lugar en la ruta, o si significaba que sabían dónde encontrarlo cuando lo quisieran. Cambió de rutas, cambió de horarios, instaló una cámara de seguridad en su casa. Cambió el número de teléfono 3 veces en 2 años. Nunca volvió a recibir una llamada de la voz tranquila y educada, pero tampoco volvió a sentirse completamente seguro.
Porque hay cosas que una vez que entran en tu vida, no terminan de salir del todo. Y la pregunta que no tiene respuesta sigue ahí, en el lugar donde las preguntas sin respuesta viven, detrás del esternón, justo donde el corazón hace el trabajo sucio de seguir latiendo, cuando uno preferiría que se detuviera un momento, solo el tiempo suficiente para que la mente termine de entender lo que el cuerpo ya sabe. El tiempo suficiente para dejar de escuchar ese golpe. Sordo, desde adentro. Hay un área de descanso en la carretera federal 57, entre San Luis Potosí y Matehuala, que los camioneros llaman La Morgue. No porque haya ninguna instalación médica cerca, no porque haya ocurrido ahí algún accidente famoso. La llaman así porque hay algo en ese lugar, en esas 2 hectáreas de asfalto y arbustos y baños de cemento con la pintura descascarada, que se siente como el interior de algo muerto, como el silencio que hay dentro de los lugares donde el tiempo se ha detenido. La morgue tiene 12 cajones de estacionamiento, una hilera de 8 baños que a veces funcionan y a veces no, 2 mesitas de picnic de cemento que nadie usa, y un árbol seco en el extremo norte que tiene la forma, si lo miras durante suficiente tiempo con suficiente cansancio en los ojos, de una persona con los brazos extendidos. Los camioneros que conocen el tramo paran ahí en emergencia absoluta, cuando el sueño ya no es una opción sino una amenaza, cuando los párpados pesan más que la conciencia, cuando continuar sería más peligroso que cualquier cosa que pueda ocurrirte parado. En esos casos, paran, duermen 2 horas, salen antes del amanecer, nunca después del amanecer. Esa es la regla. Roberto Castellanos aprendió esa regla la segunda vez que paró en la morgue. La primera vez no sabía que existía. La primera vez fue un paro de emergencia, tipo 3 de la mañana, demasiado cansancio para seguir. Durmió 4 horas. Despertó con el sol ya alto y una sensación extraña, como si hubieran pasado más de 4 horas, pero el reloj del camión dijera lo contrario. Como si el tiempo en la morgue y el tiempo fuera de la morgue no corrieran exactamente al mismo ritmo. Salió sin problema. Llegó a Matehuala. Entregó la carga. No volvió a pensar en ello. Hasta la segunda vez. La segunda vez fue en febrero. Un martes. Roberto llevaba cal viva para construcción desde la capital. 16 horas de viaje, 6 horas de sueño en los últimos 2 días. El nivel de cansancio que los médicos llaman deterioro cognitivo severo y que los camioneros llaman estar al límite. En ese estado, las opciones son parar o matar a alguien. Roberto eligió parar. Eran las 2 de la madrugada cuando entró al área de descanso. Había otros 3 camiones estacionados. Eso era inusual. Lo habitual era que estuviera vacío o con uno como máximo. 3 camiones significaba que había bastante tráfico esa noche. Roberto lo registró como algo positivo. Más vehículos, más seguridad, no estar solo. Apagó el motor. Echó el freno. Se acomodó en el asiento del conductor porque dormir en la litera significaba quitarse el cinturón y bajar, y en ese momento ese esfuerzo le parecía imposible. Cerró los ojos. Durmió. ¿Cuánto tiempo durmió? No lo sabe con certeza. El reloj decía 1 hora y 40 minutos. Su cuerpo decía algo diferente. Despertó con la sensación de haber dormido apenas minutos, aunque el reloj dijera otra cosa. Lo que le hizo despertar fue un sonido. Pasos. Pasos sobre el asfalto del área de descanso, lentos, rítmicos, que pasaban junto a su ventana y continuaban. Roberto miró por el parabrisas. La luna era suficiente para iluminar el área.
Los 3 camiones seguían en sus cajones. Todo parecía igual, excepto que ahora había una figura caminando entre los camiones. Era una mujer, o parecía una mujer. La altura, la silueta, el cabello. Una mujer de unos 35 o 40 años, vestida con ropa oscura, caminando despacio entre los vehículos. Sin equipaje, sin teléfono, sin ninguna razón visible para estar ahí a las 3:30 de la madrugada. Roberto la siguió con la mirada. La mujer llegó al segundo camión. Se detuvo junto a la puerta del conductor. Levantó la mano y llamó a la puerta. Golpeó 3 veces. Silencio. Llamó de nuevo. 3 golpes. Nada desde adentro del segundo camión. La mujer esperó unos segundos. Luego continuó caminando hasta el tercer camión. Repitió el procedimiento. 3 golpes. Silencio. 3 golpes. Nada. Luego se dirigió al cuarto cajón. Al cajón donde estaba el tráiler de Roberto. Roberto se hundió en el asiento instintivamente. Eso también es instinto de supervivencia. Hacerte pequeño, invisible, inexistente. La mujer se acercó a su ventana. Desde donde estaba, encogido bajo el tablero, Roberto podía ver sus manos. Las tenía contra el vidrio. Las palmas planas sobre el vidrio de la ventana del conductor. Golpeó 3 veces. Roberto no se movió. Silencio. La mujer golpeó de nuevo. Esta vez no fueron 3 golpes. Fue un golpeteo continuo, rítmico, que duró tal vez 10 segundos. Las manos planas sobre el vidrio. Un sonido hueco, como cuando golpeas algo que tiene una gran cavidad detrás. Luego se detuvo. Roberto no escuchó pasos alejándose. No escuchó ningún sonido que indicara que la mujer se había movido. Solo el silencio del área de descanso, que era un silencio compacto, sin viento, sin insectos, sin el zumbido lejano de un coche en la carretera. Esperó 2 minutos antes de levantar la cabeza. La mujer no estaba. El área de descanso estaba vacía. Y los 3 camiones que habían estado estacionados junto al suyo también habían desaparecido. Los 3. Sin que Roberto hubiera escuchado ningún motor arrancar. Sin haber escuchado neumáticos sobre el asfalto. Sin haber escuchado absolutamente nada que indicara que 3 camiones de 16 toneladas se habían puesto en marcha y se habían ido, Roberto arrancó su tráiler. Salió del área de descanso. Pasó el resto de la noche, conduciendo con la ventana entreabierta, el frío de febrero azotándole la cara, necesitando ese frío para mantenerse alerta y presente y dentro de su propio cuerpo. Llegó a Matehuala cuando ya había amanecido. En el comedor de la central de carga, mientras comía un plato de frijoles que no probó realmente porque el hambre también había desaparecido en algún punto de la noche, contó lo que había pasado al hombre sentado frente a él, un camionero mayor que lo escuchó con la expresión de quien ya ha escuchado esa historia antes. Cuando Roberto terminó, el hombre preguntó: ¿A qué hora llegaste a la morgue? Roberto dijo: como a las 2. El hombre asintió. Dijo: ¿y a qué hora saliste? Roberto miró el reloj. Calculó. Dijo: como a las 4 menos cuarto. El hombre asintió de nuevo. Dijo: ¿y entre las 2 y las 4 menos cuarto, cuánto tiempo crees que dormiste? Roberto dijo: el reloj decía 1:40. El hombre dijo: sí, eso dice el reloj. Y no dijo nada más. Roberto esperó a que continuara. El hombre siguió comiendo sus frijoles. Roberto preguntó: ¿qué quieres decir con eso? El hombre lo miró. Dijo: ¿tú sabes por qué le dicen la morgue? Roberto dijo que no. El hombre dejó la cuchara. Dijo: hace como 8 años, encontraron a un camionero en ese lugar,
muerto en el asiento de su tráiler, sin señales de violencia. El médico forense no encontró causa de muerte clara, como si simplemente hubiera parado el corazón. Lo que llamó la atención es que cuando lo encontraron, llevaba 2 días muerto. Pero el reloj del tablero del camión marcaba que solo habían pasado 4 horas desde la última vez que alguien lo vio vivo. Roberto preguntó, ¿2 días? El hombre dijo, 2 días, pero el reloj marcaba 4 horas. Se quedaron en silencio un momento. El hombre recogió su cuchara y volvió a sus frijoles. Dijo, sin mirar a Roberto, no vuelvas a parar ahí de noche. Roberto no volvió a parar ahí, ni de noche ni de día. Hay áreas de descanso en las carreteras mexicanas que tienen historias que nadie escribe, que circulan solo entre los que las han vivido, que se transmiten en comedores de centrales de carga, en estaciones de servicio, en los 2 minutos de espera mientras el tanque se llena, en voz baja mirando el suelo o el horizonte, nunca a los ojos de quien escucha. Porque mirar a los ojos cuando cuentas estas cosas es demasiado. Es demasiada realidad para las 2 personas que están en la conversación. Es demasiado reconocimiento de que lo que estás contando es real, de que ocurrió, de que ocurre, de que seguirá ocurriendo. Mejor mirar el suelo. Mejor contar la historia rápido y luego subir al camión y seguir la ruta. Y no volver a pensarlo hasta la próxima noche larga en carretera, cuando el café esté frío y la radio no tenga señal y el asfalto devuelva los faros como un espejo y uno se pregunte, ¿qué es exactamente lo que está mirando de vuelta? La segunda historia de Enrique tiene una coda que él no contó la primera vez. La contó meses después, cuando ya había cambiado de rutas y de horarios y de número de teléfono y pensaba que quizás ya estaba suficientemente lejos de todo aquello para poder hablar de ello sin que las palabras tuvieran consecuencias. La coda es esta. 2 semanas después de la noche de las camionetas negras, Enrique recibió un mensaje de texto de la voz. No una llamada, un mensaje. Decía, gracias por no pararte. Fue lo correcto. Eso fue todo. Gracias por no pararte. Fue lo correcto. Enrique pasó mucho tiempo pensando en ese mensaje, en el agradecimiento que implicaba que alguien había visto lo que hizo Enrique y lo consideraba digno de gratitud. En el juicio de valor, que implicaba que había una alternativa y que esa alternativa habría sido incorrecta. Y en la pregunta que ninguna de esas palabras respondía, ¿correcto para quién? ¿Correcto para Enrique? ¿Para la voz? ¿Para las personas dentro de las camionetas? ¿Para quien golpeaba desde adentro? Enrique guardó el mensaje. Lo leyó muchas veces. Lo borró eventualmente, semanas después, cuando decidió que tenerlo en el teléfono era peor que no tenerlo. Pero no pudo borrar la pregunta. La pregunta sigue ahí, junto al golpe. El golpe sordo, desde adentro, desde el interior de algo que debería estar vacío. Junto a la pregunta sobre si fue lo correcto, junto a la certeza de que nunca, en ningún escenario que pueda imaginar, va a saber la respuesta completa. Eso es lo que dejan las carreteras del narco cuando las cruzas demasiadas veces. No cicatrices que se ven, no heridas que se curan, preguntas que no tienen respuesta y que se instalan como inquilinos permanentes en el lugar donde antes vivía la tranquilidad. Y lo más perturbador, lo más difícil de articular cuando uno intenta explicárselo a alguien que no ha estado en esas carreteras, es que uno no las siente siempre. No son un dolor constante. Están ahí, debajo de la superficie, calladas, y uno puede pasar días, semanas, sin pensar en ellas. Pero luego viene una noche,
Una carretera oscura. Un café frío. La radio sin señal. El asfalto que devuelve los faros. Y las preguntas vuelven. Todas, al mismo tiempo, con la misma intensidad del primer día. Como si nunca se hubieran ido. Como si supieran que tarde o temprano ibas a estar ahí otra vez. Solo, con el motor y el cansancio y la oscuridad, esperándolas.